Y ya tenemos por ahí enlazada, la podemos estar observando a la maestra Patricia Hernández. Ella es docente de la Facultad de Contaduría y Administración. Recientemente ha escrito algunos artículos, algunos libros también a través de fondos CONACYT sobre pues, el manejo que tienen las empresas de lo que es el capital intelectual durante esta contingencia. Les saludamos Talia Corpus y Guadalupe Guevara desde casita y le agradecemos, maestra Patricia, pues que también desde su casa esté usted compartiendo esta información del capital intelectual con nosotros. Cerramos pues este espacio con su intervención. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lupita y Talía, muchas gracias por la invitación. Y claro que sí, aquí dispuesta a platicar con ustedes sobre el capital intelectual. Y es que durante esta contingencia sabemos que hubo empresas, muchas de ellas, que tuvieron que suspender el 100% de sus actividades. Pero ¿qué pasa con esto que llamamos el capital intelectual, maestra Patricia Hernández? Sí, mira, les platico primero qué es el capital intelectual, porque no es un concepto que esté, digamos, hoy en día aplicado para todas las empresas. Claro que existe y se conoce, pero no lo tienen de esa manera porque de alguna manera ha sido como un proceso de investigación reciente, aunque se introdujo desde el 60, de los 60. En los 90 empezó a tener mayor auge, pero en México solamente en épocas recientes se ha tenido información y estudios relacionados con el capital intelectual. El capital intelectual es el conocimiento que tienen las organizaciones de sus propias actividades y es el conocimiento que se va generando por la propia actividad que van realizando. De acuerdo a las investigaciones que se tienen, el conocimiento se divide en tres elementos importantes: el capital humano, que es el conocimiento que tienen las personas; el capital estructural, que es el conocimiento que tienen las organizaciones y del cual son únicamente propiedad de la organización y que está plasmado sobre las actividades principales que realizan; y el capital relacional, que es el conocimiento que se va generando por la interacción que tienen las personas sobre estas actividades, sobre las actividades que realizan en la organización. Entonces, un poco de introducción sobre el capital intelectual, ese conocimiento que tienen las organizaciones, que siempre ha existido, pero que en época reciente, al menos en México, algunos investigadores lo hemos retomado para que las organizaciones puedan identificar ese capital intelectual, aunque ya lo tienen. La diferencia es que puedan definirlo propio para cada una de las organizaciones, poder identificarlo y con eso ya poder gestionarlo y manejarlo adecuadamente para poder tener mejores resultados en la organización. Este capital intelectual, como les decía, ya lo tienen las organizaciones, siempre lo han tenido, y en época reciente, y más en esta situación, se ha podido identificar que este tipo de conocimiento, cómo poderlo administrar adecuadamente. Por ejemplo, en una organización nos dimos cuenta ahora el conocimiento que tenían las personas y cuáles son aquellas personas que tienen un mayor conocimiento y dominio de la organización, porque la mayoría del tiempo los teníamos dentro de la organización y de alguna manera en la interacción no podríamos identificar quiénes aportaban más a la organización. Ahora que nos separaron y nos mandaron a nuestra casa, en todas las organizaciones, casi todas las organizaciones, entonces nos dimos cuenta como organización qué persona tenía conocimiento relevante para la organización y quiénes no. Sí. El problema no es a los que no lo tenían, o sea, el problema es que no lo podíamos identificar para poder elevar el nivel de conocimiento que tienen las personas y poder actuar sobre ello, dar capacitación, cursos, programas, etcétera, para elevar ese nivel de conocimiento que tienen las personas. Y en el capital estructural, bueno, nos dimos cuenta dónde estaban los procedimientos, o los teníamos o no, ¿no? Los procedimientos de trabajo y quién los tenía y quién tenía acceso. Y muchos en las empresas llegaron a su casa a trabajar y se dieron cuenta que el procedimiento se quedó en la empresa y que Sí. las actividades que normalmente hacían solamente las podían hacer de la empresa, cuestiones similares, ¿no? Y hubo que aplicar la creatividad, ¿no? Y entonces empezar a hacer actividades que antes no se consideraban importantes, ¿no? Además de aplicar la creatividad, bueno, ahora pásame la información por correo electrónico, y antes Sí. no, y ahora pásame la fotografía, y ahora por favor vea la persona que está haciendo la operación
y con tu celular ve grabándome para decirte dónde está el problema, ¿no? Sí. Y, y Se han ido aplicando distintas tecnologías y esto ha permitido pues también que las empresas salgan avantes, ¿no? Y con cosas que a lo mejor nunca nos imaginamos que íbamos a utilizar para realizar nuestro trabajo. Así es. Y también nosotros pudimos identificar, por ejemplo, nuestro nivel de capacidad que antes posiblemente no lo habíamos identificado y hasta dónde éramos capaces de llegar como capital humano para poder realmente establecer procesos innovadores. Lo vimos en la universidad, ¿no? Muchos profesores no sabíamos que teníamos capacidad de tener clases a distancia y lo hicimos, lo logramos o lo tendríamos que hacer y entonces nuestra capacidad y nuestro conocimiento se incrementó en un corto plazo y de una manera muy importante. Y no solamente los profesores, también los administrativos, ¿no? Empezaron a trabajar y hacer las reuniones a través de otras tecnologías y también se dieron cuenta toda la capacidad que tenía cada una de las personas para poder aportar y dar mejores resultados en la organización. Y ya empresas como Twitter, por ejemplo, ha dicho que el modo home office se va a implementar más allá de la pandemia. Hay pues enseñanzas importantes, ¿verdad?, para las organizaciones en este sentido, maestra Patricia Hernández. Sí, así es. Y nos damos cuenta hoy en día que esa capacidad que nosotros logramos a raíz de esta situación, tendríamos que empezar a trabajar de ahí en adelante, no en el momento en que se retomen las actividades de alguna manera normal o con actividades específicas, pero al momento que la retomemos, no bajar la guardia y no decir a regresar como estábamos antes, porque la mayoría de las personas, la mayoría de las organizaciones de cualquier tipo, pudo lograr un mejor nivel de desempeño con esta situación. Pudimos mejorar nuestras actividades e incluso en muchas de ellas empezar a aplicar procesos muy innovadores. Y entonces, a raíz también del uso de la tecnología, pudimos mejorar la capacidad de cada una de las empresas, que también cabe hacer notar. Hay muchas empresas pequeñas, sobre todo, que no tuvieron esta capacidad de poder innovar y empezaron a cerrar operaciones. Y nos Sí, damos cuenta, por ejemplo, en el último concepto de de capital intelectual, el capital relacional, donde el conocimiento se va generando a través de la interacción con clientes, con proveedores, con autoridades, con el gobierno. Y entonces esas pequeñas empresas que no pudieron moverse, aquellas dispositivos electrónicos, no tuvieron esa capacidad de tener nuevas relaciones, porque únicamente hacían sus operaciones de manera presencial y no han podido o no pudieron cambiarse a un proceso diferente y por lo tanto han perdido desempeño y muchas les decía, han tenido que cerrar por no haberse convertido en este proceso, en mejorar su capital relacional. Claro, y también hemos visto muchos pierden. emprendedores, ¿no? Por ahí esta contingencia ha provocado que personas ofrezcan sus servicios ya a lo mejor sin el intermediario en el ámbito, por ejemplo, de los alimentos, sino que directamente se dirigen a buscar, pues, quienes adquieran eso que ellos producen. Así es, y mejorar en esa parte todos los conceptos que antes solamente queríamos verlos físicamente. Incluso, por ejemplo, cuando íbamos a comprar, no sé, comida, verduras al mercado, que queríamos ver y tocar y checar cómo estaban cada uno de estos productos. Ahora que no lo podemos hacer, las personas con esas actividades, incluso los productores, ahora nos los muestran y ellos mismos nos explican a través de su conocimiento y su aprendizaje cómo es su producto, cómo es la mejor forma de adquirirlo, cómo es la mejor forma de utilizarlo y nos van dando ideas que nosotros mismos no nos imaginábamos que ese producto lo podía tener. Pues dicen que las crisis son los tiempos de las mejores oportunidades y de cada uno de nosotros dependerá cómo tomemos este tipo de situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Maestra Patricia Hernández, docente de la Facultad de Contaduría y Administración, pues desafortunadamente se nos termina el tiempo, pero le queremos agradecer toda esta pues charla que tuvimos con usted. A lo mejor en los próximos días pudiéramos ampliar más esto que nos está platicando, porque hay muchas cosas que quedan pendientes en este asunto de las empresas, muchas dudas,
pues que surgen en torno a lo que está pasando con la manera en que en cada rincón estamos asumiendo esta crisis por el coronavirus. Le deseamos mucha suerte, que los alumnos estén pendientes de sus clases, por supuesto, y pues esperemos que pronto podamos estar en las aulas, que es, creo también los docentes ansían eso, ¿no? Sí, claro que sí, pero también ahora nos hemos enfrentado a unos nuevos procesos de educación y que yo creo que cuando regresemos nuestras clases también van a ser mucho mejor. Ojalá, ojalá así sea. Hasta pronto. Gracias, gracias por la invitación. Hasta luego.